Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el licenciado César Ricaurte, él es director de Fundamedios. Licenciado Ricaurte, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Un enorme saludo para usted y para toda la audiencia. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Licenciado Ricaurte, realmente es preocupante pues lo ocurrido con estos atentados que, como lo dije anteriormente, sufrieron algunos periodistas y medios de comunicación. ¿Qué acciones debe tomar ahora, deberían tomar ahora las autoridades? Así es, María del Carmen, realmente es muy grave lo que ha sucedido. Esta tarde hemos tenido una reunión convocada por el Consejo de Comunicación. Fundamedios lo había solicitado, que necesitábamos esta activación de parte de las entidades estatales de forma urgente. Y hemos tenido esta reunión en la cual participaron el ministro del Interior, la presidenta del Cordicón, representantes del Ministerio de Gobierno, de la Fiscalía Nacional, de la Policía Nacional. Se nos ha informado cómo están las investigaciones, ¿no es cierto? Se tiene ya conocimiento a estas alturas que son por lo menos 5 sobres que se han enviado a distintos periodistas y medios de comunicación del país, 3 a Quito y 2 a Guayaquil, ¿no es cierto? Uno de esos artefactos explosivos no llegó a su destino, era el que estaba dirigido al periodista Carlos Vera y que finalmente permanecía en las instalaciones de la empresa de paquetería, de la empresa que debía hacer la entrega de este artefacto. También se ha señalado que ya se tiene nombres del remitente, de dónde salió estos explosivos, y esperamos definitivamente que las investigaciones den con quienes están detrás de estos atentados de la forma más rápida posible, ¿no es cierto? Una de las cosas que también se ha mencionado en la reunión de esta tarde es que es casi 100% seguro que son grupos organizados, ¿no es cierto? No sabemos si de delincuencia organizada o hay alguna intencionalidad política detrás de estos atentados, porque recordemos que el mensaje que acompaña a cada uno de estos sobres con explosivos, con un USB con explosivos, ¿no es cierto?, tenía una connotación política, tenía un mensaje político, ¿no? Vamos como digo, hemos pedido celeridad en las investigaciones, acciones inmediatas a las autoridades y evidentemente que se proteja la vida y la integridad de los periodistas, ¿no es cierto?, y las instalaciones de los medios de comunicación. Pero habían, dentro de estas notas que se encontraban en el sobre, habían amenazas concretas y dirigidas a estos periodistas a los cuales estaban enviando los paquetes. No, lo que contenía era un mensaje señalando que en el USB se iba a encontrar información acerca de un partido político determinado, ¿no es cierto?, de un grupo político. Esto obviamente con el fin de atraer la atención de un periodista, ¿no? Si me mandan información, por lo menos la voy a revisar. El mismo mensaje en todos. El mismo mensaje en todos los casos, ¿sí? Entonces, no había una amenaza directa, pero había esta intencionalidad de provocar la atención y que el periodista realmente inserte el USB, ¿no es cierto? Y de esa forma se produzca la explosión que se produjo en un solo caso, ¿no es cierto? Recordemos que de estos 5 explosivos, uno solo es el que explotó de forma no controlada, ¿no es cierto?, que fue el dirigido al periodista Lenin Artieda de Guavisa. Evidentemente la solidaridad con todos los periodistas atacados, pero también hay que decirlo, María del Carmen, que
Los objetivos de quienes están detrás de estos atentados no es solamente amedrentar a estos periodistas o a los medios de comunicación, ¿no es cierto?, sino que se está lanzando un mensaje a toda la sociedad ecuatoriana, ¿no es cierto? Hay una intencionalidad de generar temor, de generar caos, de generar una sensación de absoluta desprotección y de absoluto descontrol en el país, ¿no? De Y esto en miedo. el contexto, exactamente, de miedo. Y esto en el contexto de una crisis política como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por eso es que también perdón, por eso también pensamos que no se debe desechar, ¿no es cierto?, que la hipótesis de que puede haber también una intencionalidad política no solamente puede ser producto de grupos de crimen organizado, sino que puede haber una intencionalidad política. Claro, se deben llevar a cabo las investigaciones necesarias para tratar de dar con el origen de estas amenazas, de estos atentados que se han dado. Pero además de estas investigaciones a las que nos hemos referido, también es importante saber cuáles son esas acciones concretas de protección que se van a llevar por parte de las autoridades de ahora en adelante. No sé si después de esta reunión han quedado de acuerdo en algo, porque tomemos en cuenta y recordemos que esta no es la primera vez que ocurre. Ya el año pasado, en octubre del año anterior, se había pues atacado a RTS, creo que habían ido a disparar en la madrugada, alguna cosa así, y también pues habían puesto algunos volantes, panfletos en los cuales se amenazaba al diario Extra y se les decía que no podían de ninguna manera circular ningún diario Extra porque iban a asesinar al periodiquero que lo hiciera. Este tipo de amenazas ya se han dado. Ustedes, de hecho, estuvieron muy pendientes cuando ocurrió esto que le estoy mencionando el año pasado y pidieron a las autoridades que se tomaran acciones. ¿Qué va a pasar ahora? Bien, muy importante la pregunta, María del Carmen, y es justamente lo que hemos exigido el día de hoy. Y citábamos justamente lo que usted acaba de mencionar, que en octubre ya hubo un atentado muy grave contra un medio de comunicación, amenazas en contra de otro medio de comunicación, porque incluso ese panfleto al que usted hace la referencia contenía una amenaza de muerte en contra del director de Diario Extra, ¿no es cierto? Y en ese entonces ya exigimos a las autoridades que se tomaran las acciones pertinentes. Lo hemos vuelto a señalar hoy día. Creemos que tiene que ser lo más urgente posible. Hay un compromiso, esto lo han expresado todas las entidades estatales que estuvieron en esta reunión. Hay el firme compromiso por dar paso ya a la conformación del mecanismo de protección de periodistas que se creó con las reformas a la ley de comunicación, ¿no es cierto?, en el artículo 42, punto 1, ¿no es cierto? Ahí ya se genera este mecanismo de protección. Obviamente falta el reglamento y eso también hemos solicitado, que es urgente que se emita el reglamento para que el mecanismo comience a operar de la mejor forma posible y pueda tomar las acciones. Acciones que tienen que ser de dos tipos, ¿no es cierto? Acciones de prevención, ¿no es cierto? Es decir, cómo establecer protocolos y políticas de protección y de autoprotección, porque también aquí hay que señalarlo, María del Carmen, los periodistas también tenemos que comenzar a preocuparnos más de nuestra propia seguridad, ¿no es cierto? Comenzar a adoptar protocolos en los distintos medios de comunicación, en los distintos periodistas que están cubriendo fuentes, especialmente fuentes sensibles, ¿no es cierto? Es importantísimo que comencemos a pensar en autoprotección. Y luego también, por supuesto, lo que puede hacer el Estado. El Estado tiene que activar definitivamente estos protocolos de protección, de prevención, por un lado, y luego ya cuando aparecen estas amenazas y atentados, ¿no es cierto?, reaccionar de una forma absolutamente expedita, ¿no es cierto?, no esperar. Tenido esta tarde es que Fiscalía señala que solo puede actuar cuando hay una denuncia de un periodista,
¿no es cierto? Y nosotros hemos insistido en que hay hechos en que se debe activar automáticamente los mecanismos de protección, porque son hechos notorios. O sea, aquí tenemos, incluso Fiscalía está investigando estos hechos como terrorismo, ¿no es cierto?, que es un delito de acción pública. Es decir, no se necesita una denuncia de un particular para que las autoridades policiales y de fiscalía comiencen a actuar, ¿no es cierto?, a investigar, a tratar de dar con los culpables, y también tiene que funcionar esa condición de delito de acción pública para activar los mecanismos de protección para los periodistas y medios de comunicación que están siendo amenazados, que tienen graves amenazas o que han sufrido ya atentados, ¿no es cierto?, contra su integridad, contra su vida o contra las instalaciones de un medio. Ahora, la intención obviamente es con esto es generar miedo, pero ¿cómo debería responder la prensa ante este pues intento de intimidación? Yo creo que hay un compromiso firme, y esto se lo he expresado también en esta tarde, de que los periodistas, los medios de comunicación van a seguir informando, ¿no es cierto? No se van a amedrentar ni a callar como pretenden estos grupos. Y yo creo que hay que tener ese espíritu digamos, de valentía y más que nada de responsabilidad, ¿no es cierto?, con esta misión que tiene el periodismo de seguir contando lo que sucede a los ciudadanos, a la comunidad. Ahora, evidentemente hay que tomar precauciones, hay que tomar, como mencionaba antes, estas medidas de autoprotección. Claro. Yo creo que es importantísimo que en los medios de comunicación se comience a discutir esto. Tengan protocolos claros. Exactamente. Y desde la sociedad civil, desde organizaciones como Fundamedios, estamos absolutamente prestos, dispuestos a trabajar con los medios de comunicación que lo requieran, ¿no es cierto?, en formular estos protocolos de autoprotección que pueden ayudar muchísimo para que el trabajo periodístico sea más seguro. Entre los protocolos, no solamente el del manejo, obviamente, de este tipo de paquetes que cuando no son de remitentes reconocidos, pues obviamente hay que darles un tratamiento distinto, pero también debería aplicarse el monitoreo constante, tal vez para aquellos, se da en otros países, no en México, por ejemplo, que es tan compleja la situación para los periodistas, el monitoreo constante de aquellos periodistas que manejan temas sensibles, temas delicados y que pueden pues tener represalias justamente por esta información que emiten. Sí, correcto, eso hay que hacerlo. Incluso se ha hablado de en un momento determinado activar un mecanismo parecido al botón de pánico, ¿no es cierto? Que justamente tengan acceso los periodistas que ya han sido amenazados o que, como bien señala usted, sean periodistas que están cubriendo fuentes sensibles, ¿no? Eso se tiene que hacer definitivamente. Hay que hacer un mapeo de riesgos, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque a veces se piensa que solamente aquellos periodistas que cubren temas de crimen organizado, crónica roja, son los más expuestos, los que tienen más riesgo, pero lo que hemos visto en los últimos tiempos, el año pasado ha sido uno de los años más violentos contra la prensa. Tenemos 4 periodistas asesinados, 358 periodistas agredidos, ¿no es cierto? Durante el 2022, uno de los años más violentos contra la prensa. Pero lo que estamos viendo en ese escenario es que, por ejemplo, la conflictividad social, cuando hay manifestaciones, cuando hay conflicto, ¿no es cierto?, los periodistas se convierten en un blanco también. Y ahí también hay que tener esos protocolos de protección y autoprotección. O incluso hemos tenido, mira, María del Carmen, periodistas que han sido asaltados en coberturas en vivo, periodistas deportivos que han sido agredidos. Las mujeres periodistas sufren un tipo de agresiones
distinto y hay que atender esa condición también del mayor riesgo que puede tener una periodista mujer en determinadas circunstancias, y hay que ver las diferencias también, esto que se llama la violencia diferenciada, ¿no es cierto?, que pueden sufrir las periodistas mujeres y los periodistas hombres. Sin lugar a dudas queda mucho por hacer, usted lo decía hace un momento, la autoprotección, estos protocolos claros establecidos por todos los medios de comunicación para proteger a sus periodistas es importantísimo, y claro que sí, las acciones concretas del gobierno para la protección de los medios de comunicación y de los periodistas. Le quiero agradecer nuevamente al licenciado César Ricaurte, él es director de Fundamedios. Un enorme saludo, buena noche con usted y con toda la audiencia. Gracias y muy buenas noches.